Trataré de responder a 3 preguntas. 3. Aparte de lo que Ajam Marcos y Ajam Tobal dijeron, 3 preguntas que son muy pertinentes y que son la base de lo que he hecho en la traducción y explicación de las Megilot. Una, ¿qué es el Tanaj? La primera pregunta. Tanaj sabemos que es Torah, Nevim, Ketuvim. ¿Qué es eso? ¿Qué es cada una de esas 3 partes? Segunda pregunta. Quiero esclarecer un poco qué es, qué son y cuál es su propósito, no de la Torah, del Chumash, sino de Nevim y Ketuvim. Tercera pregunta, como parte no de la Torah ni de Nevim, pero sí de los Ketuvim, ¿qué son las Hamesh Megilot? Para poder responder a esas preguntas, vamos a hacer un pequeño explicación de contexto. Tengo, digamos, aquí a mi izquierda, la Torah, el Chumash. Viéndolos en términos globales, viendo el texto de la Torah en términos globales, ¿qué es lo que me dice? Lo podría resumir en 2. Tiene 2 aspectos. Una parte narrativa histórica, ocupa una muy buena parte del Chumash, y luego una parte, vamos a llamarla legal, la prescripción de mandamientos. En la parte narrativa que yo llamé histórica, quiere decir que describe lo ocurrido, esencialmente, ¿qué describe de lo ocurrido? 2 cosas: el origen del mundo y la humanidad y el origen de Israel. Es un libro de orígenes. Tanto a nivel legal, porque ahí está en germen todas las mitzvot, todas las leyes que cumplimos ahora, hasta la fecha, y también en términos de la descripción inicial de qué es lo que generó, qué es lo que Boré Olam quería al crear al pueblo de Israel. Es un libro de orígenes. Dicho de otro modo, la Torah, el Chumash, es un texto de un proyecto original. Hashem creó el mundo, obviamente tiene un propósito, tiene un proyecto para eso. Esa es la Torah. ¿Qué es lo que sigue? Nevim, por ejemplo. Cuando analizamos el conjunto de los libros de los profetas Nevim, a grosso modo, en términos muy generales, lo podemos dividir su temática en 3. Una parte son libros históricos. Como parte de Nevim tenemos muchos libros que cuando uno los lee, dice, es pura historia. Yoshua, Shovetim, Shemuel, Melahim, son libros de historia de Am Israel. Esa es una parte. Luego tenemos libros como Yeshaya, Yirmiyahu, Osea, etc., Yehezkel, que cuando uno los lee superficialmente, son esencialmente exhortos de parte de Hashem a Israel. Y en una pequeña parte, no específicamente a Israel, sino en general al humano. Son exhortos. Tercero, tienen como partes Nevim, tienen como vaticinios sobre lo ocurrido, lo que ocurrirá a largo plazo. Resumiendo estos 3 aspectos de Nevim, puede uno detectar cierta coherencia
Los libros históricos de los profetas esencialmente lo que hacen es describir las bases históricas del proyecto original contenido en la Torá. Comienzan con la entrada, con Yoshua, en la entrada de Israel a la tierra de Canaán. Los demás libros siguen la pauta de cómo se debía haber construido ese proyecto original. La otra parte, el otro aspecto, los exhortos, es cuando hubo una pérdida de ese proyecto original y entonces hay que exhortar, hay que dar tojajá al pueblo, hay que demostrarles en qué se falló en ese proyecto original. Y luego, el tercer aspecto es, ya que van a ir a Galut, ¿cómo se proyecta el proyecto original del Humash, de la Torá, a largo plazo hasta la época mesiánica? Eso es Nevi'im. Tengo entonces en la Torá un proyecto original. Tengo Nevi'im, que describen las bases, cómo se tenía que dar ese proyecto, y si falla, cómo se remedia. Tengo la tercera parte del Tanaj, que son los Ketuvim. Ahora, este es un grupo mucho más heterogéneo. Las 5 Megilot forman parte de Ketuvim. Curiosamente, también tengo libros históricos. Tengo Esther, que describe la situación de los judíos en su primer galut. Ezra y Nehemia, que son parte de lo mismo y cómo regresan. Tengo Ejá, tengo Divrei Yamim. Ejá es cómo se dio el fracaso, no el fracaso, pero la pérdida o la disolución del proyecto original. Son libros históricos, pero algo me tiene que decir por qué están ahí. Tengo, como parte de Ketuvim, otro aspecto. Tengo libros que se llaman en español, es correcto, se llaman sapienciales, sapiencia, de sabiduría. Shir HaShirim, Job, Kohelet. Son libros cuya temática es, su estilo es muy variado, pero son libros para estudiar y recabar sabiduría. No están ligados específicamente a un momento en la historia o a una situación particular. Son muy amplios. Las Megilot forman parte de los Ketuvim. Cuando uno las analiza, se da cuenta de que van desde lo más íntimo que tiene el humano, su relación con su propia alma, con su creador. Shir HaShirim, por ejemplo, hasta algo, por ejemplo, como Divrei Yamim, crónicas, que son historia de reyes. Ahora, este grupo heterogéneo, junto con Nevi'im, se estudia poco. Y debido a que se estudia poco, se desconoce su propósito. Mi segunda pregunta es, ¿qué son realmente y cuál es su función? Voy a traer 3 fuentes donde los sabios, Hazal, nos dijeron cómo ellos entendieron Nevi'im y Ketuvim. La parasha que vamos a leer esta semana que sigue, el próximo Shabbat, es Mishpatim. Al final de Mishpatim hay un versículo, al final, donde después de la revelación de los Aseret Dibrot, los 10 mandamientos, pasan muchas cosas, hay todo un ritual, es complejo la lectura, pero hay un versículo que seguro, según todos los comentaristas, ocurrió después de Matan Torah, de la entrega de la Torah. Dice lo siguiente: Vayamar Hashem el Moshe, Hashem dijo a Moshe, Ale Elai Ahara,
sube a mí a la montaña. Veyesham, y estate ahí en la montaña. Ve'etenaleja, te voy a dar, et lujot haeben, te voy a dar las tablas de piedra, sabemos, conocemos todos, con los Seret Dibrot. Vehatorah, tablas de piedra, Vehatorah, Vehamitzvah, se dan cuenta de Ashkenazi, pronuncio la tzadi, no la tzadi, ¿ok? Vehamitzvah, Asher katafti lehorotam, que yo escribí para instruirles. Capítulo 24 de Shemot. El Talmud, en el Tratado de Berajot, folio 5, dice lo siguiente. Ama Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, que es uno de los grandes sabios de la temprana era de los Amoraim, dice, Mai dichtiv, ¿qué significa ese versículo? Ve'etenaleja et lujot haeben, te voy a dar esas piedras y esas vea Torah y la Torah, ve la mitzvah, asher katafti lehorotam. ¿A qué se refieren esos cuatro cosas? ¿A qué se refieren? Responde Reish Lakish, lujot, las lujot, no hay otra explicación posible, Elo Aseret Dibrot, son los 10 mandamientos, escritos en tablas, nice. Torah Zemikra, lo designado por la palabra Torah en ese versículo se refiere al Humash. Vehamitzvah, lo designado por la palabra mitzvah se refiere a lo que hoy en día conocemos como Mishnah, la explicación oral del Sinai del significado de la Mikra. Asher katafti, la expresión que yo escribí, elu neviim uketuvim, se refiere a Neviim uketuvim. La última expresión, lehorotam zo gemara, la expresión te voy a instruir se refiere a la Gemara. Melamed, concluye él, Shekulam nitenu le Moshe misinai. Se aprende de aquí ese versículo que todo se dio a Moshe en el Sinai. No lo tome literalmente, el Torah Temimá dice, no es literal. Lo que quiere decir es que todo está contenido de un modo u otro, desde la Gemara, desde la Mishnah, desde Neviim Ketuvim, todo está contenido de algún modo en el texto del Humash. Bueno, eso es un problema. Porque si yo leo el texto del Humash, de la Torah, es muy difícil ver ahí la Gemara, ver ahí la tradición oral legal, o ver ahí, que es el tema que nos interesa, vamos a dejar la Gemara y la Mishnah para otra ocasión. ¿Cómo es posible ver en la revelación del Sinai Neviim Ketuvim? Pero lo que dice Reish Lakish, ahí está. Los profetas y los escritos están ahí. ¿De qué modo están? Están implicados. ¿Qué significa implicar? Implicado y explicado son son antónimos. Lo implicado es lo que está encerrado dentro de algo, está plegado, está contenido, es lo que está implicado. O sea, que me dice algo, oye, me dijiste A, pero implicaste B, quiere decir que dentro de la A está implicada la B, pero yo cuando me lo dijiste, es nada más la A. Cuando se explica, in es adentro, y ex se despliega. Todo está implicado en el Humash. O sea, Neviim y Ketuvim están implicados en el Humash.
Y eso quiere decir que son desarrollos, despliegues del Humash. Pero hay otro problema. Si son despliegues, si están implicados en el Humash, pues realmente no tendrían por qué estar afuera. ¿Me expliqué? Si está implicado, si todo está en el Humash, es todo lo que yo tendría que tener. Y efectivamente, el Midrash Kohelet Rabbah dice lo siguiente. Rabbi Junia Patar Karaya Benivim Ubeketuvim. Un cierto sabio explicaba, iniciaba, su explicación de qué es Nevim y Ketuvim. ¿Qué dijo? She'ilu Zaho Israel, si Israel hubiera meritado, Lo ayu korim ela hamisha humshei Torah. Si Israel hubiera meritado, solamente hubieran tenido que leer el texto del Humash, los 5 libros. Beklum nitenu lahem nevim ketuvim. Entonces, ¿cuál es el propósito de que posteriormente tuvieron profetas y escritos? Ela sheyu yegeim bahem uba Torah, para que se esforzaran en ello. Y en la Torah, Veosim mitzvot tzedakot, y junto con mitzvot y otros buenos actos, y kablu aleichem sehar tov, tuvieran buena recompensa. Ese es Rabbi Junia. Jajamim, otros jajamim dijeron, Mekablim aleichem sehar kahamisha sifrei Torah. O sea, Jajamim, ese Midrash Kohelet Rabbah 1.13. Estudiando Nevim y Ketuvim, se recibe la recompensa, o sea, el beneficio espiritual del Humash. Ahora entendemos por qué. Porque si finalmente no son 3 partes, yo primero puse aquí Torah, luego Nevim y Ketuvim, lo separé en 3. Me dice aquí no son 3, son como las matrioshkas rusas, las conocen. Está una implicada, embedded, está inherente una dentro de la otra. Entonces, si Israel hubiera meritado, hubieran tenido nada más el Humash. Obviamente no la meritaron, porque ya tenemos Nevim Ketuvim. Ahora, nuestra Gemara, el Talmud Shelanu, la Gemara conocemos todos, precisa un poco más en Nedarim, folio 22. Ama Rab Ada be Rabbi Hanina, dijo Rab Ada en nombre de Rabbi Hanina. Ilmaleja tu Israel, el lenguaje es un poco más tenso, más crítico. Si Israel no hubiera pecado, lo nitan lahem ela hamishei humshei Torah. Beser Yoshua. Si hubiera dado nada más, los 5 libros de la Torah y el libro de Yoshua. Ese por una razón aparte, Sherkat Sheret Israel, porque describe la aplicación del plan original de establecerse en la tierra de Israel. Ahora, ¿de dónde lo deriva? Es una fuente similar al Midrash, pero es distinta. Porque aquí trae un versículo. Mai Taiba, ¿por qué razón hago este estudio? Kiberro Jochma Rab Kaas. Hay un versículo en el primer capítulo de Kohelet que dice, lo voy a retraducir, o se lo voy a reacomodar las palabras, como lo entiende este sabio. A mayor Jochma, mayor Kaas. Mejor dicho, a mayor Kaas, mayor Jochma. O sea, puesto que hay mucho Kaas, se precisa de mayor Jochma. Y así como lo entiende el versículo. Kaas aquí vamos a entenderlo sencillamente, se traduce como enojo, es realmente un estado de alteración espiritual. Kaas. Entonces, debido a que la gente pecó, ese es el Kaas, estaba alterada, estaba patológica, tenía un problema, se precisó de mayor Jochma.
Eso es lo que dice la Gemara de la necesidad de Nevim y Ketuvim. Rashi dice, más para completar, Lefishe ba'atu bejatu, debido a que se rebelaron y pecaron, Nosaf lahem rob jochma, Dios hizo que tuvieran mayor jochma. Shear Sefarim, los demás libros del Tanaj, Leatriham yoter, para que tuvieran mayor tirja, para que tuvieran que esforzarse en algo. Rosh, el Rosh, San Marcos, es un poco más suave que Rashi en este caso, y dice, mira, no es nada más una cuestión de esforzarte más, Vayume kablim sehar al gionam, sobre el estudio del Nah, de Viketubim, de estamos hablando, recibirían el beneficio espiritual, Besohim lehaye olam haba, y con eso también desarrollan su espíritu al punto tal de acceder a esa dimensión que llamamos Olam Haba. Que moata, como ahora. Dejó la Torah Shelomdim. O sea, el plan original era, según estas dos fuentes, Midrash, completado por la Gemara en Nedarim, que dice, realmente había un proyecto original, está todo en el Humash. Nada más que Am Israel fue incapaz de desenvolverlo. Lo implicado, lo adentro, fue incapaz de desplegarlo, de vivirlo. Y entonces, Dios manejó la historia para que cada uno de esos libros fuera cada uno desplegando un aspecto de las enseñanzas de Humash. Esos aspectos implicados, plegados dentro del Humash, ¿qué son? Nevim y Ketuvim, vamos. ¿Qué son? Bueno, Nevim es una profecía. Nevim es lo que reciben ciertos hombres por un método de comunicación llamado Nevuah. Los Ketuvim son otros textos que, como dice Eled Yosef, varios comentaristas, es lo que llamamos Ketuvim, aquello que está hecho mediante, no Nevuah, sino Ruach HaKodesh. No voy a entrarme en eso, es complicado, muy complicado, pero si lo puedo resumir, Nevuah significa, como aquí los dos Jamí señalaron, es la palabra de Dios, como Ham Tobal señaló, es la palabra de Dios. Es la Nevuah. Quiere decir que es algo vertical y exterior a mí. Yo no genero Nevuah, me llega Nevuah. Rambam en Abdam al-Perejalek describe mucho el mecanismo de la Nevuah. Nevuah es entonces lo que me llega vertical y exterior a mí, que yo no genero. Ruach HaKodesh no es lo que me llega. También es vertical en el sentido de que tiene que ver con la relación del ser humano con Dios. Pero aquí no es lo que me llega. No es lo que Dios me dice. Es lo que yo digo de lo que Dios me dice. Los Nevim es lo que Dios me dijo cuando el proyecto original falló, relativamente, y se tuvo que desplegar lo contenido en forma latente de la Torah en Humash, y Dios lo tuvo que hacer explícito. Lo implícito lo tuvo que hacer explícito. Esos son los Nevim. Los Ketuvim es como yo reacciono. ¿Qué digo yo de esa explicación, de ese despliegue de Boreolam? Es como yo reacciono, cómo yo miro las cosas una vez que Él ya me dijo cuál es su opinión, sus exhortos, sus críticas, sus palabras de aliento, todo eso. ¿Cómo yo reacciono? ¿Qué son Nevim y Ketuvim? Si yo tengo la Torah
como proyecto original, donde todo está implicado, todo está dentro de ella, si Am Israel hubiera sido capaz, si el hombre es capaz de sacar de ahí, no necesita ni Nevi'im Ketuvim. Si no es capaz, necesita desplegarlo. Esto es similar a un cuerpo y un espíritu. Cuando uno ve un cuerpo, el cuerpo es algo evidente, es como un texto. Por eso el título de la conferencia es Letra y Espíritu. La letra es un texto, es algo físico. Explícitamente, es decir, externamente, está delimitado. Internamente, todo lo que una letra, todo lo que un texto dice, está todo implicado ahí, está todo plegado ahí. Tiene todo. Si yo soy capaz de leer una frase y sacar todo lo implicado de ahí, ya no necesito que me expliquen otras frases. No necesito que me escriban otras cosas. Si no soy capaz, necesito entonces abrirlo. Nevi'im y Ketuvim, según este enfoque basado en la Gemara y Midrash, son la explicación, es decir, el despliegue de lo contenido en el Humash. Esa es su importancia. El espíritu del Humash está ahí. Humash tiene su propio espíritu, que leemos todos los días con todos los comentaristas, pero además de eso está ahí todo el Nevi'im y Ketuvim. Si Israel no hubiera pecado, con ese texto nos basta. Ya sabemos que no funciona así. Entonces ahora es una obligación entender, estudiar Nevi'im y Ketuvim para entender Humash. El espíritu del Humash, una parte por lo menos, está en Nevi'im y Ketuvim. Ahora mi tercera pregunta, ¿qué son los Megilot? Dijimos, siendo parte de Ketuvim, son el producto de Ruach HaKodesh. ¿Cómo? Ruach HaKodesh es el estado del espíritu de una persona cuando es Kodesh, cuando se separa de lo mundano evidente y empieza a mirar las cosas con objetividad. Eso es Ruach HaKodesh. Que Kedushá sabemos separación. ¿De qué? De lo mundano. Todos vemos las cosas con ojos de lo mundano. Yo veo colores, veo personas, me dicen cosas, yo me afecto por todo eso. Cuando yo veo las cosas con objetividad, es cuando tengo Ruach HaKodesh. Como Rashi dice en Humash, es Da'at. Otra forma de decir Ruach HaKodesh. Y ese Ruach HaKodesh lo tenemos en 5 textos pequeños. Cuando los analizamos, hay 2 constantes. El libro de Ruth, este es el libro de Ruth, esto es lo que está afuera. Ese libro, lo que esencialmente narra, son las bases del proyecto original de la Torah. Malhut David. Son las bases. Por eso la conoce a ella como Emma Malhut. Enshe Malhut, perdón. La madre de la realeza. Malhut David, encarnado en un individuo llamado David, realmente representaba Malhut Hashem. Ese era su propósito. No es la búsqueda de una monarquía terrenal, porque si es así, entonces somos Kehol Hagoyim, exactamente igual que todo el mundo. Malhut David era el proyecto representado en David y lo que siguiera, su dinastía, de Malhut Hashem. El siguiente libro, Ejá, describe los factores que llevaron a la pérdida de ese proyecto. Destrucción del Bet HaMikdash,
el exilio de Israel, etc. Ese es el libro de Eijá. Hay una continuación temática entre Ruth y Eijá. El tercer libro, número 2, por favor. El tercer libro es Esther. Este es el primero y único del Tanaj, libro del exilio. Este es el libro que marca las pautas de lo que será el proyecto de Israel en el exilio. Ruth, Eijá, Esther. La importancia de esos libros es para entender cuál tenía que ser el proyecto original, cómo fracasó y cómo se podría intentar restaurarlo. El cuarto libro, que es Coelet, y Shir HaShirim, creo que es número 3. Coelet y Shir HaShirim forman un binomio. Así como Ruth, Eijá y Esther forman una triada, forman un binomio. Coelet esencialmente es la mirada de un hombre sobre la realidad creada por Dios. ¿Cómo es? Shir HaShirim es la mirada sobre la relación entre el creador y la criatura, ya sea a nivel individual, así es como se explicó en este libro, siguiendo a Malvin, o como en Midrash lo hace en forma colectiva, relación de Hashem con Israel. Es la historia de una relación. Coelet no es la historia de una relación, es la historia de un individuo enfrentado a la realidad creada por Dios. Como parte de Nevi'im, estos 5 textos nos proporcionan la clave para entender una parte de lo implicado en el Humash, en el proyecto original. No son textos, ningún texto bíblico posterior al Humash, no son textos agregados, como leímos en la Gemara, están implicados. Un agregado es algo que podría estar, podría no estar. Estos no son textos que podrían estar o no estar. Siempre estuvieron. Nada más que Israel no tuvo la capacidad espiritual de verlo, todo esto ahí. Se trata de desentrañar el mensaje del Humash. Esa es la importancia de esto. No es una adición más a la Jochma de Israel. Es parte de la revelación, más que de otros modos. Sí es una gran pena que el estudio del Tanaj se descuide. No sabía y que los testimonios de Abraham Marcos que dio, si hubo una época donde en Israel, que era una parte de ella, estudiaba Tanaj intensamente. Y creo que lo hacían por estos Gemarot y este Midrash, porque ahí estaba todo. Había que desenvolverlo, desentrañarlo. Estamos acostumbrados a estudiar muchas cosas, Alajá, Humash, etc. Pero tenemos que saber que el espíritu de la revelación en el Sinai está en Nevi'im Ketuvim. Ahí está. Está también la Gemara, como dijo la Gemara que leímos. Está en la Mishnah, o sea, las leyes orales. Pero una parte de eso, Baruch Hashem se estudia y es de los grandes hechos insólitos de la historia humana. El estudio 2000 años después de Gemara y Mishnah. Es insólito simplemente. Pero es un tripié.
Se necesita eso también. Sin eso, la Gemara misma dice, está nada más rascando la superficie. El Kaas, tu problema espiritual no lo has resuelto si no estudias Nevim Ketuvim. No voy a extenderme más. Me da un poco de pena explicar lo que hice, pero lo voy a hacer brevemente. Lo particular, digo, ya cada quien si ve el libro. En primer lugar, tomó mucho tiempo. Está concebido a tres niveles. Uno es una introducción muy extensa. En la mayor parte de los libros abarca casi 50 páginas de todos los aspectos de cada uno de los libros. Luego tiene un comentario que va a cada versículo y tiene las partes en gris, aquí no se ven, son highlights, son como ideas destacadas, casi siempre, porque como el comentario a veces terso, seco, lo otro es un poco más inspirador. Con la introducción, los highlights, los recuadros de ideas inspiradoras y el comentario puntual, se pretende que la persona, el lector, sea capaz de tener una cierta idea de lo que es. El mensaje, eso es la parte técnica. Recuerden que una vez que se vuelve texto, todo está implicado de nuevo ahí. Será cada uno de nosotros que va a tener que hacer el trabajo de verlo a su vez como un despliegue. Todo texto encierra. Por eso, siempre se debe traducir con explicaciones en base a Hazal. Eso fue lo que se hizo. Esa es mi presentación de los Megilot.